vamos a la segunda parte de Mateo. Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 23. A ver si esta vez sí lo anoté bien. Sí, lo anoté bien. ¿Listo? Y el tema, y esto va a ser una serie de, creo que de 3 temas, se llama la providencia de Dios, el cumplimiento profético en Cristo. La providencia de Dios y el cumplimiento profético en Cristo. Y quiero comenzar citando un versículo de la Biblia que es Efesios capítulo 1, versículo 11b, la segunda parte, Efesios capítulo 1, versículo 11. El tema se llama, para los que, es un título larguísimo, yo sé, la providencia de Dios y el cumplimiento profético en Cristo. ¿Listo? Y Efesios capítulo 1, versículo 11, quiero leerlo todo, pero me voy a centrar en la segunda parte, dice así, Efesios 1, 11. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esta segunda parte dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y en el contexto inmediato de este versículo, vemos que esta declaración está en medio de la descripción del maravilloso plan de Dios de cómo Él predestina a sus hijos para salvación. Dios hace lo que quiera de acuerdo con su voluntad y por eso Él puede llamar a salvación a quien quiera, a quien quiera. Pero esta frase también muestra la maravillosa verdad de que Dios siempre hace lo que quiere. Siempre hace lo que quiere. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nuestro Dios obra como quiere en toda la creación. Él trabaja de acuerdo con su voluntad y nada puede influir en sus designios. Él controla todo lo que sucede y nada lo controla a Él. Todo esto nos habla de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios significa que Él tiene el poder, la sabiduría y la autoridad para hacer cualquier cosa dentro de su creación. Y esta maravillosa verdad nos ayuda a ver que la vida está bajo el control de Dios y nada de lo que sucede es arbitrario. Absolutamente nada de lo que sucede es arbitrario. Y junto con esta verdad, también es importante entender otra verdad que va de la mano a la soberanía de Dios y es la providencia de Dios, la providencia de Dios. Por providencia queremos decir que Dios usa su poder, que Dios usa su sabiduría para ejercer su soberanía, para llevar a cabo sus planes hacia sus propósitos previstos. La providencia de Dios, la providencia divina, hace referencia o se refiere a la realización del gobierno soberano de Dios. Eso es. La providencia de Dios se refiere a la realización del gobierno soberano de Dios. Por medio de la providencia, Dios ejerce su gobierno soberano en la creación. La providencia nos asegura que Dios está obrando y llevando a cabo sus planes y sus decretos para nuestro bien y para su gloria. Eso es lo que nos asegura la providencia, que Dios está llevando a cabo sus planes y sus decretos para nuestro bien y para su gloria. Es espectacular esta verdad porque la providencia de Dios nos asegura que Dios no está lejos, para nada, sino que está cerca. Nos asegura que Él está al tanto de todos nuestros caminos, de todas nuestras necesidades y que llevará a cabo su plan en nosotros y a través de nosotros. Y es de la providencia de Dios de lo que se trata la sección que hoy estudiaremos. Hoy vamos a aprender cómo Dios ejerció su soberanía y su providencia en José, María y Jesús para llevar a cabo su plan. Así que acompáñenme al texto que hoy vamos a estudiar en Mateo, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 13 al 23. Mateo 2, 13 al 23. Dice así la palabra. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. 16. Herodes entonces
Cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Como hemos visto, el Evangelio de Mateo hace una presentación, una proclamación y una documentación de que Jesús es rey. Jesús es rey. Y esto lo hace de diferentes maneras, pero una de las formas son las constantes citas que vemos en el Evangelio de Mateo del Antiguo Testamento. Y estas citas son puestas para mostrar que Cristo cumple con las profecías sobre el Rey prometido. En Mateo hay más citas del Antiguo Testamento que en todos los evangelios, o que en los otros evangelios más bien. Hay en total 93 citas del Antiguo Testamento, mientras que en Marcos hay 49, en Lucas hay 80 y hay 33 en el Evangelio de Juan. Un ejemplo de estas citas es la sección que hoy vamos a estudiar. En 3 ocasiones, Mateo usa la palabra cumpliese o cumplió para mostrar que los acontecimientos que vivieron José, María y Jesús se presentaron porque se estaba cumpliendo la profecía. Mire rápidamente versículo 15, en la mitad del versículo dice, bueno, comienzo, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, ¿para qué? Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Mire más adelante versículo 17, entonces ¿qué? Se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Y mire al final ya el versículo 23, en la mitad, dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, ¿no? Ahí vemos constantemente que hay un énfasis de Mateo en mostrar que lo que vivió Jesús, que los acontecimientos de la vida de Jesús no fueron una coincidencia del destino, no. Fue para que se cumpliese lo que Dios había decretado. El propósito es mostrar que los acontecimientos registrados son hechos cumplidos que fueron profetizados muchos años atrás. Y por lo tanto, todo esto acrecienta la evidencia de que Cristo es Rey, de que Cristo es el Mesías prometido. Pero además, junto con esto, hay otra verdad maravillosa que va paralela en este relato. El apoyo de Mateo al cumplimiento de la profecía en la vida de Cristo lo lleva a poner un gran énfasis en la providencia de Dios, en cómo es que Dios va a hacer que se cumpla su palabra, su soberanía. Y esto lo vemos en todo el relato, cómo hay un gran énfasis en la providencia de Dios, tanto en la profecía, en lo que se había profetizado, como en lo que sucedió, como en la historia. Y cuando vemos la manera en que estos acontecimientos se cumplieron, nos damos cuenta de la mano providencial de Dios en cada asunto. Él fue poco a poco dirigiendo paso a paso los acontecimientos que se narran en esta historia y la manera como se cumplen. Dios no fue simplemente un espectador omnisciente de los grandes acontecimientos de la divina redención, no. Cuando Dios inspiró a sus profetas al escribir y cuando obró para llevar a cabo estos sucesos en el ministerio de Cristo, demostró que nuestro Dios es el soberano ejecutor, no solo en la profecía, sino también en la historia. Es claro que Mateo cree en un Dios que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todo. Y estos versículos nos enseñan que Dios en su soberanía actuó de manera providencial en José, en María y en Jesús para llevar a cabo su plan. Y aquí vamos a aprender cómo la providencia de Dios obra para que las profecías se cumplieran y con ello así su plan soberano, su plan que había decretado. No importó la maldad de los hombres, no importó las situaciones difíciles que la familia se enfrentó, Dios cumplió su propósito. Dios cumplió su propósito. Y ese Dios soberano,
Ese Dios que maneja su providencia en los destinos de la tierra es el mismo Dios que tenemos y que actúa de una manera providencial con nosotros. Es el mismo Dios y lo hace, escúcheme bien por favor, para cumplir sus propósitos para nuestro bien y para su gloria. Se lo vuelvo a repetir. Ese Dios soberano es el mismo Dios que tenemos y actúa de manera providencial con nosotros para cumplir sus propósitos para nuestro bien, claro, pero para su gloria. Para su gloria. Hermanos, somos nosotros los que estamos para cumplir el plan de Dios. No es Dios quien está para cumplir nuestros planes. Somos nosotros los que estamos para cumplir el plan de Dios. No es Dios quien está para cumplir nuestros planes. No debemos pensar en buscar el plan de Dios para nuestra vida. ¿Usted ha escuchado que muchas veces las personas andan pensando eso? ¿Cuál será el plan de Dios para mi vida? ¿Cuál será el plan de Dios para mi vida? Son como los buscadores, ¿no? ¿Dónde dice la Biblia eso? Dios en toda su escritura muestra cuál es su plan. ¿Cuál es su plan? Y nosotros debemos buscar alinearnos, escúchame bien, con la voluntad de Dios y así cumplir el plan de Dios. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Ese es el propósito de Dios, que al final, ¿quién va a ser glorificado? ¿Usted o yo? Ninguno de los dos. Dios. Dios. Por eso nuestra vida tiene sentido si buscamos cumplir el plan de Dios, el plan que Dios ha tenido. Y esta sección es maravillosa, porque aquí vamos a estudiar 3 verdades fundamentales de la providencia de Dios. 3 verdades fundamentales de la providencia de Dios y cómo se manifestó en la vida de esta familia, de María, José y Jesús. Y cómo esas verdades fundamentales debemos tenerlas claras. Lo primero que vamos a estudiar, solo se las quiero mencionar, es cómo la providencia de Dios no contradice la obediencia del creyente. Eso es lo primero. Lo segundo que vamos a estudiar es la manifestación de la providencia de Dios en la maldad del hombre. Como vemos el relato cuando Herodes mata a todos esos niños. Y lo tercero que vamos a estudiar es cómo la providencia de Dios siempre está para el cuidado de sus hijos. Como vemos en la sección final, cuando el Señor llama a sus hijos y primero van a ir a un lugar y después terminan yendo al otro. ¿Qué vemos ahí? La maravillosa providencia de Dios cuidando a sus hijos, la maravillosa providencia de Dios en medio de la maldad del ser humano y hoy la providencia de Dios, cómo está presente y cómo esta providencia de Dios no contradice, escúcheme bien, la obediencia del creyente. No contradice la obediencia del creyente. Así que hoy, creo que hoy solamente vamos a llegar al primer punto. Vamos a estudiar los primeros 3 versículos de esta sección. Y permítame una vez más leerlos. Versículos del 13 al 15. Versículos 13 al 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. La primera verdad acerca de la providencia de Dios es que no contradice la responsabilidad del creyente. No contradice la responsabilidad del creyente. Esta sección comienza aquí en el versículo 13 diciendo: después que partieron ellos. ¿Quiénes eran esos ellos? Los magos. Recuerdan el versículo 12. Son los magos que fueron avisados en sueños de no volver donde Herodes. Después que los magos partieron, un ángel se aparece a José en sueños y le dice, ahí en el versículo 13, levántate y toma al niño y a su madre. Levántate y toma al niño. Esa expresión, levántate y toma, es lo que se denomina un hebraísmo, una expresión normal de los judíos. Y es un hebraísmo que sugiere urgencia. Levántate y toma. Es algo que José no debía esperar, sino que debía hacerlo al instante. Muestra que algo debe hacerse rápidamente. El ángel está dando un mandato a José y le dice que huye a Egipto. Huye. Esa palabra huye significa también o describe una situación para huir en busca de refugio, para huir en busca de seguridad. Está puesta en ese contexto, para ponerse a salvo del peligro. Y la razón de la urgencia es claro en el versículo. La razón de la urgencia del mandato es ¿por qué?
Porque Herodes buscará al niño para matarlo. Quería matar al niño Jesús. Una vez más, esa palabra también es importante, la palabra buscará, porque describe inminencia. Describe algo que Herodes iba a hacer con prioridad. Herodes, al enterarse de que los magos no iban a volver donde él, iba a priorizar matar al niño. Esta orden del ángel vemos que era urgente. Esta orden del ángel era de importancia máxima. José tenía que salir lo más pronto posible porque Herodes quería matar al niño y debía permanecer en Egipto hasta que el Señor le dijera. Luego, en el versículo 14, se describe la obediencia inmediata de José. Ahí usted mira cómo comienza el versículo diciendo, y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre. Mateo es cuidadoso en sus palabras y anota ahí diciendo que José se fue ¿cuándo? De noche. José se fue de noche. Y esto para mostrar que José obedeció al instante. En el mismo momento que le dieron la orden, ¿el qué? Salió corriendo. Obviamente, también nos indica que si hubiera salido de día, la probabilidad de que Herodes se enterara hubiera sido mayor, porque ahí en Belén, que era realmente un pueblo pequeño, pues todos se enteraban de lo que pasaba entre los pobladores. Y esta cena, como vemos, no es una cena idílica como la que vemos en diciembre en el pesebre, no. Esta cena es dramática. Esta cena es José despertándose, alarmado a medianoche, porque su vida, la de María y sobre todo la del niño corría peligro. Imagínese lo aterrador que fue para él saber que Herodes, el rey, quería matar al niño. Alarmado, despertó a todos y emprendió el camino. José obedeció de inmediato y partió a Egipto, ¿no? Qué gran ejemplo para muchos de nosotros, ¿no? Escuchó una voz de Dios, ¡pum!, obedeció de una. No le puso peros al Señor, no le dijo absolutamente nada. Mateo no nos dice o no especifica por qué el ángel le dijo que fuera a Egipto. Obviamente la orden ya era suficiente, pero algunas posibles respuestas que se dan es que Egipto quedaba relativamente cerca y que muchos judíos vivían en esa tierra y probablemente José pudo hallar la ayuda que necesitaba en Egipto. Además, Egipto estaba fuera de la jurisdicción de Herodes. Sin embargo, desde la óptica divina, la razón del viaje a Egipto, ¿cuál fue? El cumplimiento de la profecía. Es claro, ahí lo dice, como se menciona ahí en el versículo 15. Este verso dice que la familia estuvo en Egipto ¿hasta cuándo? Dice ahí, hasta la muerte de Herodes. Y mire lo que dice a continuación, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Primero que todo, esto nos muestra una vez más que José obedeció no solo en su salida hacia Egipto, sino también en su permanencia allí. La orden fue que permaneciera en Egipto hasta que yo te diga, versículo 13. Y esto quería decir hasta cuándo, hasta que Herodes muriera, como después vamos a examinar en el siguiente relato. Eso es lo primero. Una vez más se muestra la obediencia inmediata de José. Pero en segundo lugar, y como punto central de esta historia, el regreso de nuestro Señor de Egipto es el cumplimiento de una palabra que se había dado en Oseas capítulo 11, versículo 1. Mire lo que dice allá. Váyase hasta Oseas. Listo, casi en la mitad de su Biblia seguramente. Bueno, más allá de su Biblia. Realmente muy cerca de Mateo. Oseas capítulo 11, versículo 1, pero también vamos a leer el versículo 2. Ponga mucha atención al versículo 1 y al versículo 2. Oseas capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice así, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y mire el 2, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Hasta ahí. El pasaje de Oseas, en su contexto histórico, es una referencia al llamado inicial de Israel de parte de Dios de salir de Egipto en el tiempo del Éxodo. Ahora, aquí viene la pregunta, y es, ¿en qué sentido Mateo aplica las palabras de Oseas a Cristo? ¿Cómo Mateo está aplicando que esto que pasó con Egipto es algo que se va a cumplir en Jesús o que se estaba cumpliendo en Jesús? La declaración de Oseas se refiere a un hecho histórico y lo que hace Mateo es comparar a Israel con Cristo. La correspondencia entre la acción de Dios en el éxodo de Israel y la acción de Dios en la salida del Mesías de Egipto muestra que Israel
es un tipo de Cristo y que las experiencias de la nación son recapituladas en las experiencias de Cristo. De hecho, eso lo vamos a mirar constantemente, bueno, en algunas ocasiones en el Evangelio de Mateo. Cristo es el Hijo de Dios igual que Israel. Sin embargo, Israel fue el hijo ¿qué? Desobediente de Dios. Mientras que el Mesías obedeció al Padre incluso hasta la muerte. El Mesías, por lo tanto, llenó plenamente el significado de Oseas capítulo 11, versículo 1. Y esta es una manera en que los autores, y usted se va a encontrar con eso cuando lee el Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento, en donde se compara a Israel o a otro evento o a otra persona con Cristo. Y muestran cómo donde falló Israel, Cristo triunfó. Un libro donde vemos varios ejemplos de esto es Hebreos. Cristo es el sacrificio perfecto. Cristo es el sacerdote perfecto. Y quiero mostrarle uno más que nos muestra en Romanos capítulo 5, versículo 14, cuando se compara a Adán con Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 14 y también versículo 17. Mire lo que dice Romanos 5, 14 y 17, no hasta el 17. Dice Romanos 5, 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es ¿qué? Figura del que había de venir. Ahora salte al 17 para explicar el punto que estoy tratando de ilustrar. 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Qué nos está mostrando? Y mucho más en toda la explicación de Pablo de Romanos 5. Es que Cristo es el perfecto Adán. Cristo no falló. De hecho, nos vamos a dar cuenta de una manera muy linda cuando veamos la tentación de Cristo, donde Adán falló, Cristo triunfó. Y eso lo vamos a ver en Mateo capítulo 4. Pero esto es lo que Mateo pretende decir con la cita de Oseas. La salida de Israel de Egipto terminó en ¿qué? Como leímos el versículo 2. Terminó en una terrible desobediencia. Terminó en una horrible apostasía de Israel. Pero la salida de Jesús de Egipto lo llevó al pleno sometimiento de la voluntad de Dios. Mateo lo que está haciendo es contrastando la actitud de Israel y la de Jesús el Mesías. Oseas capítulo 11, versículos 1 y 2 miran atrás a la infidelidad de Israel. Pero Mateo 15 lo que está haciendo es mirar hacia adelante a la absoluta entrega y obediencia de Jesús como el Mesías. Cristo llena totalmente el significado de las palabras de Oseas y esto es lo que Mateo está captando. Lo que Israel debió ser, pero no consiguió serlo, el Mesías, el verdadero siervo de Jehová, lo fue. Él es el verdadero siervo de Jehová. Y hermanos, este es nuestro maravilloso Cristo. Este es nuestro maravilloso Señor, quien cumplió absolutamente y perfectamente con todo lo que se dijo de Él. Él cumplió con todo y como dice Hebreos, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Muy diferente a Israel. Pero también este es nuestro maravilloso Dios, nuestro maravilloso Señor, quien por medio de su providencia orquestó absolutamente todos los hilos de la historia para que se cumpliera su palabra como dijo que se iba a cumplir. Él interfirió para prevenir que los magos regresaran a Herodes. Él interfirió para inducir a José para que huyese a Egipto. Dios interfirió para proveer a la pobre familia de José a través de los regalos que los magos le dieron para poder viajar a Egipto y vivir durante el tiempo que huían de Herodes. Él también interfirió para dirigir el regreso de la familia de nuestro Señor de Egipto. Y también interfirió para guiarlos a que se establecieran en Galilea. Este es nuestro soberano Dios, que cumple todo lo que se propone, que cumple en la historia lo que su plan ha decretado. Él siempre cumple lo que ha decretado. Siempre. Pero además de esta gran enseñanza, además de ver la providencia de Dios expuesta con tan grande fuerza, la verdad que Mateo resalta en estos versículos es cómo Dios cumplió lo que estaba profetizado a través de la obediencia de un hombre llamado ¿qué? José. José, como dice el texto,
obedeció de inmediato. José obedeció a medianoche. José obedeció sin tener listo nada. ¿Él qué hizo? Preparó a su familia y se fue. Se fue. Seguramente José, en el afán de salir y en el peligro que corría su familia, nunca pensó que estaba cumpliendo la profecía. Seguro que no. De hecho, el ángel no dice nada de eso. El ángel no le dice a José: José, levántate y vete porque hay que cumplir una profecía. No, no. ¿Qué hizo él? Él obedeció inmediatamente, salió corriendo porque esa era su responsabilidad. Esa era su responsabilidad. José no dijo: bueno, como este es el Mesías, Dios nos va a cuidar aquí o en Egipto. No, él no dijo eso. Él no dijo eso. Tampoco se quedó durmiendo y dijo: bueno, voy a madrugar, mañana temprano salgo. No. Él entendió la orden del ángel. Él dijo: levántate y huye. Rápido. Rápido. ¿Y él qué hizo? Obedeció. En medio de la noche, sin tener listo nada, ¿él qué hizo? Obedeció inmediatamente. José obedeció y su obediencia fue lo que Dios utilizó no solo para guardar la vida de su familia, sino para cumplir lo que la profecía había anunciado. Esta historia nos muestra cómo José tenía un buen entendimiento de su responsabilidad delante de Dios. Y al mismo tiempo vemos cómo Dios siempre cumple su plan eterno. Siempre, siempre. Pero José fue obediente en lo que tenía que hacer. Hermanos, la providencia de Dios, al cumplir sus propósitos, no contradice la responsabilidad del creyente. Que Dios siempre vaya a cumplir lo que Él se ha propuesto, no contradice que usted tenga que obedecer lo que la palabra de Dios dice. Tal vez usted puede pensar en este momento: bueno, ¿y si José no hubiera obedecido inmediatamente, Herodes hubiera matado al niño? ¿O si José no hubiera obedecido inmediatamente, no se hubieran ido a Egipto y la profecía no se hubiera cumplido? No, no. Dios igual hubiera cumplido su plan. ¿Cómo? No sé. Pero Dios lo hubiera cumplido. Pero Dios determinó hacerlo a través de un hombre obediente como José. Dios lo determinó hacer así. Y esto nos enseña que la soberanía de Dios y su providencia no contradice la responsabilidad que usted tiene como hijo de Dios. Dios es soberano y todo se llevará a cabo de acuerdo con su propósito. El hombre es responsable ante Dios de lo que hace. El hombre es responsable ante Dios de lo que hace. José era responsable de obedecer la clara indicación que Dios le había dado de huir a Egipto. Y eso Dios lo utilizó para que se cumpliera su palabra. En el diseño de Dios, la responsabilidad humana claramente no es eliminada bajo la soberanía de Dios. No, no. Son dos líneas que viajan paralelas, que nosotros no la entendemos, porque no somos Dios, pero que viajan paralelas a través de la eternidad. Estas dos verdades no se excluyen mutuamente y las Escrituras lo dejan absolutamente claro desde Génesis hasta Apocalipsis. Y quiero mostrarle algunos versos más sobre esta verdad. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y esto seguramente usted lo está familiarizado porque lo hemos estudiado los martes, en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios, de manera soberana, utilizó diferentes naciones como Babilonia para juzgar el pecado de Israel. Vaya conmigo a Jeremías 21, del 4 al 7. Jeremías 21, del 4 al 7. ¿Quién dice esto? Dios. ¿Sobre quién lo dice? Sobre el pueblo de Judá. ¿Por qué? Porque habían pecado, porque esa era la consecuencia de su pecado. Babilonia, una nación pagana, una nación idólatra, es el instrumento del juicio divino contra el propio pueblo rebelde de Dios. De hecho, en Jeremías, si usted lo ha leído, se refiere a los judíos como un pueblo que está ¿qué? Bajo el castigo de Dios. Está bajo el castigo de Dios por su pecado, por su idolatría, por su rebelión, por su rechazo al Señor. Por eso ordena a los babilonios ir contra ellos. Los babilonios son el instrumento del juicio de Dios. Sin embargo, y aquí viene lo que a veces nos preguntamos, el Señor decretó que una vez termine de usar a Babilonia, lo iba a castigar por sus pecados.
El mismo acto que los babilonios llevaron a cabo por decreto divino fue un acto de maldad que Dios iba a juzgar o que Dios juzgó. Y si quiere, vamos donde dice eso. Jeremías 50, vaya a Jeremías 50, versículos del 9 al 11, y también vamos a leer el versículo 14 y el 29. Jeremías 50, en primer lugar del 9 al 11. Dice así la palabra. Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío. Y Caldea será para botín. Todos los que la saquearen se saciarán, dice Jehová, porque os alegrasteis, porque os gozasteis destruyendo mi heredad, porque os llenasteis como novillas sobre la hierba y relinchaste como caballos. ¿Qué fue lo que hizo Babilonia? Se alegró cuando fue a acabar contra Judá. Y ahora mire más adelante, versículo 14. Poneos en orden contra Babilonia, alrededor, todos los que entesáis arco, tirad contra ella, no escatiméis las saetas porque pecó contra Jehová. Y mire el versículo 29, salte al 29 en el mismo capítulo. Haced juntar contra Babilonia flecheros, a todos los que entesan arco, acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguna, pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra Jehová se ensorbeció contra el Santo de Israel. ¿Cómo así? A primera vista esto no tiene sentido. Si Babilonia está funcionando como instrumento del juicio de Dios, ¿por qué ahora la está condenando? ¿Por qué? ¿Cómo puede un pueblo estar bajo la denuncia y el juicio divino y al mismo tiempo funcionar como un instrumento de la ira de Dios? ¿Cómo? ¿No debería eso exonerar de alguna manera la responsabilidad de Babilonia por sus malas prácticas militares? Este es el punto. Aunque Dios controla por decreto divino y poder soberano todo lo que sucede en el mundo de acuerdo con sus propósitos, eso no quita ni un ápice de culpabilidad a los que hacen el mal. Eso no quita ni un ápice de pecado a los que hacen el mal. Los pecadores no hacen el mal porque están obligados a hacerlo, sino por su propia mala intención. Entonces, ¿Dios qué va a hacer? Va a juzgar tanto por el acto como por el motivo, el pecado de ellos. El motivo de Babilonia nunca fue servir a Dios, nunca. No tenía interés en el Dios de las Escrituras, ni siquiera creían en Él. Más bien, esta fue solo otra oportunidad, ¿para qué? Para ampliar sus dominios, para ampliar su imperio. Pero Dios utilizó a Babilonia como quiso. Y otra cosa que usted lee en Jeremías, es que Jeremías nunca intenta resolver o explicar lo que muchos considerarían una paradoja judicial, ¿no? Jeremías nunca lo hace. Jeremías guarda silencio ante eso. Pero, ¿será que Dios es el autor intelectual de esto? No. El Señor ordena todo, pero Él no es culpable del pecado, ni del mal de los hombres. La Biblia, de hecho, no se preocupa por reconciliar el juicio divino con cualquier suposición humana de justicia o de equidad. No. Las Escrituras simplemente explican lo que Dios determina, lo que Dios hace, y ¿sabe qué debemos entender nosotros? Que fue justo. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Fin de la discusión. Fin de la discusión. ¿Lo podemos entender? No. ¿Podemos entender cómo Dios obró en Babilonia y después los condenó? ¿Cómo podemos conciliar la soberanía y la responsabilidad humana? En nuestra mente no. Pero es una verdad clara en la Escritura. Es una verdad clara en la Escritura. ¿Cierto? Y aunque no la entendamos, no significa que no debemos obedecerla. Otro ejemplo de esto, otro ejemplo de la manera soberana como Dios obra y de la responsabilidad que tenemos, o de la responsabilidad humana, la vemos en Hechos capítulo 2, en el primer discurso de Pedro. Este versículo creo que es aún más determinante. Hechos capítulo 2. Mire versículo 22 y 23.
Hechos 2, 22 y 23. Mire lo que dice. Dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado, y escuche bien, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Quién mató? ¿Quién encarceló? ¿A Cristo? Le está diciendo Pedro, ¿a quiénes? A los judíos de la Pascua, ¿cierto? Pero eso ¿por qué sucedió? ¿Qué dice ahí? Versículo 23. Entregado por el determinado, ¿qué? Consejo y anticipado conocimiento, ¿de quién? ¿De Pilato? De Dios. De Dios. Este versículo dice que Cristo murió por el determinado consejo de Dios. Pero los culpables de su muerte, ¿quién fue? Los judíos. Israel. De hecho, la culpa del asesinato de Cristo no solo se aisló a Israel. Vaya más adelante, Hechos capítulo 4, 27 y 28. Mire Hechos 4, 27 y 28. Muy parecido a este versículo que acabamos de leer. Hechos 4, 27 y 28. Dice así: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo. Miren quiénes se unieron. A quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y mire el 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Increíble esto. Increíble, ¿no? El punto es claro. La muerte de Cristo fue un acto corporativo de la humanidad. La humanidad alineada, pecadora contra Dios, todos somos culpables. Todos los involucrados son culpables y todos conspiraron juntos para hacer lo que la mano y el consejo de Dios habían determinado que sucediera. ¿Cómo? ¿Lo puedes entender? ¿Lo puedo creer? Sí, porque está en la Escritura. Él está en la Escritura. La muerte de Cristo no exonera a los que llevaron a cabo la ejecución de Cristo. No los exonera. No los exonera para nada. Aunque Dios planeó absolutamente todo. Si bien el Señor ordenó y orquestó cada evento para lograr los fines deseados, las manos malvadas que realizaron el trabajo son culpables por el papel pecaminoso que desempeñaron. Así es. Hermanos, como vemos, la providencia de Dios hace que se cumplan los propósitos soberanos de Dios por medio, escúcheme bien, de la obediencia o la desobediencia de los hombres. Pero siempre Dios cumple su plan. Y esto no hace a Dios responsable por la obediencia o el pecado de los hombres. No. Por la desobediencia, perdón. No hace a Dios responsable por la desobediencia o el pecado de los hombres. Y esto es lo que nos deja maravillados. Que Dios cumple todo lo que se propone. Pero el hombre es responsable ante Dios de lo que hace o de lo que no hace. ¿Cuál es tu responsabilidad? Obedecer. Obedecer. Esa es tu responsabilidad. Como José debemos obedecer. No podemos pensar que porque Dios va a cumplir su propósito, entonces yo puedo pecar o no hacer nada de lo que Él me manda hacer. Por ejemplo, es equivocado pensar que porque Dios va a cumplir su plan, entonces yo debo dejar de orar. Eso es pecado. ¿Por qué? Porque Dios me manda a orar. También es equivocado creer que porque Dios sabe quiénes van a llegar a salvación, entonces yo no comparto su evangelio. Eso es pecado. ¿Sabe por qué? Porque Dios me manda a proclamar su evangelio a toda persona. Hermanos, la providencia de Dios va a llevar a cabo sus propósitos. Seguro que sí. Seguro que sí. Pero esto no contradice la responsabilidad que tienes. No la contradice. Te voy a mostrar otro texto. Filipenses,
capítulo 2, versículos del 12 al 13. Filipenses capítulo 2, del 12 al 13. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En primer lugar, este pasaje no dice que se puede perder la salvación. Pablo no está diciendo ocupaos por vuestra salvación o ocúpense para vuestra salvación. Dice ocupaos en vuestra salvación. ¿Listo? Hay una gran diferencia. Nos ocupamos en nuestra santificación, en nuestra madurez, pero no podemos ni ganar ni perder la salvación por obras. No, hemos sido salvados por gracia a través de la fe. Y eso da como resultado las obras que manifiestan que somos salvos. Por eso este versículo no habla de perder la salvación para nada. Pero un verdadero creyente, ¿qué hace? Un verdadero creyente se compromete activamente a obedecer diariamente a Dios. ¿Y eso cómo lo hace? Con temor y con temblor. Aquí lo dice. Con temor y con temblor. Esa expresión describe un susto, describe terror. Un terror que provoca una actitud de estar en guardia, de desobedecer a Dios. Eso nos está diciendo el texto. Claro que obedecemos a Dios por amor, ese es el primer mandamiento, pero el texto también nos está diciendo que cuidado de desobedecer al Señor. Esta expresión describe esto, un temor, un temblor santo. Y como creyentes necesitamos tener un temor de Dios que nos proteja de las tentaciones, que nos proteja del orgullo y del engaño que hay en nuestro corazón, que nos proteja de nuestra corrupción interna, que nos haga estar alertas. Temor por desobedecer a Dios. Debemos, hermanos, ser conscientes de nuestras debilidades. Debemos ser conscientes del poder de la tentación. Debemos temer caer en el pecado y ofender a Dios. Ese es el temor santo, de no querer ofender a nuestro Señor. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo este texto? Que ocuparse de nuestra salvación es ¿qué? Nuestra responsabilidad. Es lo que debemos hacer todos. Buscar ocuparnos. Ahora, la buena noticia es que nosotros no podemos hacer esto. ¿Lo podemos hacer? No. Sino que es Dios quien nos capacita para hacerlo. Por eso el texto dice que, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios, en su gran gracia, obra en nosotros por su Espíritu Santo, dándonos sus deseos, convenciéndonos de pecado, guiándonos por su voluntad soberana y haciendo que la palabra sea nuestra guía en absolutamente todo. Cuando tienes un deseo piadoso, un deseo bíblico, ese deseo no es tuyo. Ese deseo es de Dios. Porque nada bueno puede salir de nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Ese deseo viene de Dios. Y esto obviamente suena como una paradoja, ¿no? Otra paradoja. Pero esta paradoja, incomprensible para nosotros entre la responsabilidad humana y la soberanía de Dios, se encuentra a través de toda la Escritura. De toda la Escritura. Y déjeme mostrarle unos versículos. Hebreos 13:20. Vamos al primero. Vamos a ver 3 versículos. Hebreos 13, 20 y 21. Mire lo que dice Hebreos 13, 20 y 21. Dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga ¿qué? Aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién nos hace aptos para obedecer? Dios. Dios. No es su disciplina, no es su buena voluntad, no es que usted sea de apellido Beltrán Narváez. No. Es Dios. Dios. Mira otro versículo. 1 Corintios 15 al 10. Un versículo que
lo tengo grabado. Siempre. 1 Corintios 15, 10. ¿Listo? 1 Corintios 15, 10. ¿Listo? Ya estamos en 1 Corintios 15, 10. Mire lo que dice ahí. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino ¿quién? Este Pablo es increíble. O sea, un tipo, y cuando leímos la biografía de Pablo, o sea, un tipo que hizo todo lo que hizo, en el tiempo que hizo, uno dice, uy, no, este es muy, muy bueno. Pero el que llega a la conclusión dice, he hecho, y no lo dice con orgullo, esto es increíble, he hecho más que todos ustedes, pero no soy yo, es la gracia de Dios. ¿Quién hace la obra en nosotros para poder trabajar? La gracia de Dios. Último versículo, Colosenses 1, 28 al 29. Colosenses 1, 28 al 29. Dice así, Colosenses 1, 28 al 29. Dice, a quien anunciamos, dice Pablo, anunciando a Cristo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. 29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y no sé si usted se acuerda, obviamente fue hace mucho tiempo, cuando estudiamos ese versículo, esa palabra cuando Pablo dice, para lo cual también trabajo, luchando, es un trabajo extenuante que Pablo hacía. Un trabajo que lo dejaba agotado. Pero él que dice, lo hago según la potencia de Él. Según la potencia de Él. Hermanos, si algo bueno hay en nosotros, no es por nosotros, es por Dios. Y esto va a todas las áreas de esta vida. Si algo bueno tenemos, y si algo tenemos, es por Dios, no por tu capacidad. No. No es por ti. No eres bueno, eres malo. Renovados por Cristo, somos como Cristo. Somos como Cristo. Hermanos, entonces, si Dios es el responsable de mi obediencia, algunos pueden pensar, entonces si peco, ¿significa que Dios no está colocando el querer como el hacer? No. Mucho cuidado. ¿Significa que puedo ser un cristiano pasivo, que no se ocupe en su salvación y que espere que Dios le dé el deseo de obedecer? Tampoco. Tampoco. Si no obedeces, eres culpable de tu pecado. Tu responsabilidad es ¿qué? Obedecer. No puedes ni siquiera atreverte a pensar que Dios en toda su santidad tenga algo que ver con tu desobediencia. Mucho cuidado. Mucho cuidado. No puedes atreverte a pensar ni siquiera eso. No. Dios no es culpable de pecado. Nunca. Con respecto a esto, un pastor llamado John Piper dice esto. La obra soberana de Dios en nosotros es nuestra única esperanza de que avancemos hacia la madurez. La obra y voluntad de Dios en nosotros no hace que nuestro trabajo sea inútil, lo hace posible. Lo hace posible. Lo vuelvo a decir. La obra y voluntad de Dios en nosotros no hace que nuestro trabajo sea inútil, lo hace posible. Lo hace posible. Hermanos, la soberanía de Dios no elimina nuestra responsabilidad, la permite. La permite. El verdadero creyente se ocupa en su salvación. El verdadero creyente es responsable con temor y temblor. Y aunque haya momentos en que le cueste obedecer, lo hace y al final le da gracias a Dios porque Él fue quien puso el querer como el hacer. De hecho, esta verdad maravillosa nos asegura que Dios provee el deseo para obedecerlo. Que Dios provee el deseo. Y si estás luchando en algún área de tu vida de pecado, clámale, órale al Señor.
que si eres hija de Dios, hijo de Dios, Dios provee el deseo para obedecer. Hermanos, ¿qué vemos en esta historia? Que Dios siempre cumple su plan, ¿cierto? Él lo va a cumplir, es su plan. Y cuando vemos la manera, y en Mateo, la manera en que los acontecimientos profetizados se cumplieron, nos damos cuenta de la mano providencial de Dios en cada asunto. En cada asunto. Pero además, es increíble ver cómo Dios cumplió lo que estaba profetizado a través de la obediencia de un hombre llamado José. La providencia de Dios obró a través de José y eso fue lo que Dios utilizó para cumplir su plan soberano. Eso fue lo que el Señor usó para cumplir su plan soberano. Hermanos, Dios va a cumplir su plan. Dios va a cumplir su plan. Seguro que sí. Y lo hará por medio de nosotros o a pesar de nosotros. ¿Listo? Lo hará por medio de ti o a pesar de ti. Qué alegría que sea por medio de nosotros. Estas verdades nunca se oponen. Nunca se oponen. Nuestra responsabilidad, tu responsabilidad es ¿cuál? Obedece. Obedece. Y luego, maravíllate de la providencia de Dios, de cómo se cumple su plan soberano. Maravíllate. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, en gran manera bueno con nosotros. Señor, gracias porque tú siempre cumples tu plan soberano. Gracias, Señor, porque incluso muchas veces no nos hemos dado cuenta de tu maravillosa providencia en nuestra vida. Porque muchas veces no nos hemos dado cuenta cómo tú has cumplido tu plan en nosotros y lo haces todo para nuestro bien y para tu gloria. Nuestro bien que es ser parecidos a Cristo, Señor, y pones cualquier situación, por difícil que sea, para que se cumpla ese propósito. Señor, te damos gracias por eso. Señor, ayúdanos a nosotros a ser responsables. Qué increíble ver este relato, Señor, y cómo José obedeció sin preguntar, sin decir nada, sin pensar en su propia comodidad. José obedeció. En medio de circunstancias difíciles, obedeció. Señor, ayúdanos a seguir este ejemplo de obediencia. Ayúdanos a seguir este ejemplo de obediencia con temor y temblor. Señor, no somos nada, Señor, y somos solo privilegiados de que tú nos hayas llamado a salvación y de que hoy podamos ser llamados tus hijos y compartir tu mesa, Señor. Gracias, Señor Jesús.